Saludamos a esta hora al doctor Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO. Doctor Gaitán, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días. Querido Luis Carlos, un abrazo gigante para toda tu digital audiencia que disfrutamos conversaciones todas las mañanas. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos en este momento en vivo en YouTube, en X, en B12, la radio digital, con nuestra alianza en el tiempo y todas nuestras plataformas. Doctor Ignacio, ¿usted cómo definiría en las últimas horas las acusaciones del presidente contra la industria farmacéutica del país? La crisis de la salud, ¿usted cómo y sus asociados, sus aliados la están recibiendo en las últimas horas? Yo haría dos precisiones, Luis Carlos, y gracias por la pregunta. Nos están hablando de desabastecimiento y es una manera de no enfrentar lo que está pasando, que es desfinanciamiento. Nos estamos equivocando en la composición de la palabra. En realidad, desabastecimiento no es lo mismo que desfinanciamiento. Y es muy fácil, Luis Carlos, en tu condición de economista, poder hacer una revisión de toda la cadena desde que se importa un medicamento hasta que llega al paciente y poder darse cuenta que en Colombia hay medicamentos, que el INVIMA sigue recibiendo solicitudes de nuevos registros, que a través de los mecanismos legales de importación llegan los medicamentos. Primer punto. Segundo, sin duda, Luis Carlos, creo que nos estamos distrayendo del problema. Y tú lo acabas de decir, estaba oyendo a Julio, a quien le mando un saludo, que en realidad lo que importa solo son un grupo de personas que son los pacientes. El resto, Luis Carlos, es una diatriba que nos distrae. Y hay alguna segunda precisión. ¿Por qué más bien enfocamos la conversación en los pacientes, que son sin duda lo único irrelevante de esta conversación? Tercero, tampoco es preciso, como se ha hablado, de acaparamiento. Y si uno hace un modelo financiero muy sencillo, estamos hablando, Luis Carlos, de una cartera cercana a 200 días en el sector. Eso es más o menos la cartera. Estamos hablando de un flujo de recursos que tú ya conoces, que es prácticamente inexistente. Hay unos pagos que se están haciendo que no son suficientes. Estamos hablando, Luis Carlos, que si nosotros, y hago un ejemplo, tuviéramos que hacer un gasto por 100 pesos, nos están entrando 30. Entonces hay un déficit permanente. Entonces, hablar de acaparamiento es quién acapara en esa situación financiera. Tú sabes que los manejos de inventario son para empresas que tienen la capacidad de tener un inventario, pero es que ni siquiera el modelo financiero va para tener inventario. Tú viste el fin de semana, los famosos inventarios de muchas unidades son inventarios que permiten abastecimiento por 2 o 3 días. Eso es lo máximo que tiene una capacidad, pero además hago una quinta precisión. Tú muy bien, Luis Carlos, sabes que manejar medicamentos tiene complejidad. Hay cadenas de frío en algunos medicamentos, hay medicamentos que necesitan. Entonces, almacenar medicamentos es incluso riesgoso. Los medicamentos tienen por principio fechas de vencimiento, tienen por principio unos cuidados especiales. Entonces, creo que nos distraen sin precisiones y es importante, y lo hago por conciencia, no por polarización, que entendamos que más bien, y ese es el sexto punto de la muy buena pregunta que me haces, es ¿por qué no nos sentamos hoy y nos ponemos en modo destrabar la cadena? Entender dónde está el problema del flujo de recursos, entender dónde podemos ser más eficientes, porque aquí todos tenemos que aportar, entender y empezar a explorar a mediano plazo nuevos mecanismos de financiamiento y solucionamos el problema de manera estructural, Luis Carlos. Nos ha dicho usted muchas cosas en una respuesta muy, muy precisa y muy inteligente, doctor Gaitán, desde la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, porque esto va directamente hacia ustedes. Lo que usted nos está diciendo desde el vamos es que la realidad en Colombia no es un problema de acaparamiento. Lo que hay hoy por hoy en Colombia es que las empresas farmacéuticas en el país, las empresas que proveen la salud, simplemente no tienen dinero. No tienen dinero para cumplir con la demanda que hay en el país y por lo tanto no le pueden cumplir a los pacientes en el país. Este es un problema de financiamiento, no de acaparamiento. Es al revés. El presidente se equivoca, démosle la buena fe, usted lo está haciendo muy bien, se equivocaría en su diagnóstico de por qué la gente no está recibiendo las medicinas. Usted nos dice, Luis Carlos, no es porque las estemos acaparando, es otra cosa, no tenemos cómo comprarlas. Qué bueno, qué buena conversación, Luis Carlos. Imaginémonos todos
Un proceso en el que arranca con un laboratorio que lo primero que hace es investigar. Eso es lo primero que hacen los laboratorios, investigar hasta encontrar una molécula o una medicina que pueda enfrentar una enfermedad, muchas de ellas complejas, entonces, Carlos, como lo sabemos. Allí, una vez logrado, se va al INVIMA, uno pide un permiso, el INVIMA da una licencia de importación, un registro para poder importar, perdón, para hacer la claridad, ese mismo llega al país y se demanda, por oferta y demanda, como lo acabas de decir, por uno de los actores y ahí comienza la cadena de distribución hasta llegar al paciente. Si hay un problema financiero, como tú lo dices, que es simple pero complejo, en donde, porque no solo es que se le da un dinero a los gestores, también, Luis Carlos, hay empresas que se dedican a hacer logística, de entrega de medicamentos, que también está pasando situación financiera compleja. Y así sucesivamente va llegando la cadena, e incluso prestadores de servicio que tampoco hoy tienen los recursos, pues al final la cadena se rompe. Recuerden, para que los colombianos entiendan, que por un lado unos producen y por otro lado el Estado recauda. Nosotros hacemos unos aportes al Sistema General de Salud todos los meses y esos aportes hoy son insuficientes para cubrir esas enfermedades. Entonces, ¿cuál es la situación real que estamos viviendo? Es que la cadena se rompió por muchos lados. Aquí únicamente estamos hablando de gestores, hablemos de operadores logísticos, hablemos de prestadores de servicio. Hay muchos lugares en donde la cadena se rompió y obviamente a tener un problema de oferta y demanda sucede lo que vimos, por ejemplo, el viernes en Cali. Claro. Doctor Gaitán, reitero, es que esto a veces hay que repetirlo para que todos lo entendamos. Usted dice, la cadena se rompió. La manifestación de que la cadena se rompió es que los medicamentos y los servicios de salud no están llegando a los usuarios. El presidente durante el fin de semana llega a la conclusión, otra vez, otorguémosle el beneficio de la duda, de que en Colombia hay acaparamiento de medicinas. Olvidémonos de que pone un tweet con una medicina que no corresponde al medicamento que dice él referirse. Olvidémonos que la fecha de la diligencia legal es diferente a la que él se refiere. Olvidémonos de esos detalles que para muchos es todo y que para otros habría que ignorarlos. Ignorémoslo. Pero acá lo que está pasando y lo que usted nos está diciendo es que dentro de esa cadena no hay plata. No hay plata para pagarle a los distribuidores. No hay plata para pagarle a las empresas que le hacen refrigeramiento. No hay plata para traerle a los importadores. No se han hecho los giros que permitan que toda esa cadena de distribución de algo esencial como la medicina llegue al usuario final. Si hubiera plata, no estaríamos en esto. Pero el que gira la plata es el gobierno. Y hay un tema muy importante. Se han dado unas cifras que corresponden y se ajustan en parte a la realidad, que es lo que llamamos unos giros corrientes que en realidad han sucedido. Pero vuelvo a lo mismo. Imagínate, Luis Carlos, que lo que hacemos es acumular todo el tiempo un déficit, porque nosotros, como tú sabes, tenemos un sistema que cubre lo que llamamos el plan obligatorio de salud, cubre un número muy importante de medicamentos a través de lo que es el cálculo famoso de la UPC, y si no corresponde la medida económica, y no va a entrar en la discusión si es mucho o poco, hay que revisarla. Pues evidentemente lo que hacemos es acumular un déficit. ¿Y qué pasa con el sistema? Tú conoces, sabes que el mercado es inteligente y cuando hay un déficit, el sistema automáticamente comienza a romper la cadena. Que desafortunadamente, y Luis Carlos, yo que el viernes todavía y te oigo estos días, yo lo que no termino de entender es por qué no hablamos de pacientes. Ahorita que oí a Julio, en realidad toda la conversión debe girar más bien alrededor de quienes están siendo afectados. Estos días, viste la portada de la revista Cambio, que generaba una de las muchas historias. Creo que ahí es donde tenemos que generar la sensibilidad real y verdadera para poder rápidamente pasar el proceso. Reconociendo que en esa cadena que tú muy bien explicas, y ojalá, Luis Carlos, durante toda la semana nos dedicáramos de manera didáctica a entender el problema para que realmente no nos dejemos distraer a través de otra narrativa. Si nos pusiéramos hoy a las 9 de la mañana a conversar, encontraríamos rápidamente flujos de recursos para que los medicamentos comiencen a llegar otra vez a los pacientes. Ignacio, esto es tan sencillo, doctor Gaitán, como que el problema se soluciona pagando. El problema se soluciona pagando. Si aparece la plata que dejaron de girar a las empresas gestoras de salud, que el mismo gobierno viene administrando desde que intervino el sistema, pues hay cómo comprar las medicinas, hay cómo transportarlas, hay cómo embodegarlas, hay cómo llevárselas a los pacientes, hay maneras de acabar las filas, pero hay que pagarlo.
Hay que pagar y esa plata viene del gobierno. 200 días de cartera es casi un año de cartera. No hay empresa en el mundo que pueda vivir con 200 días de cartera. Hay que pagarle a la gente que distribuye, hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a los farmacéuticos. El negocio de ustedes, de las farmacéuticas, es vender medicamentos, es venderlos, no acapararlos. ¿Acapararlos para qué? No se puede. Yo sé que usted está intentando, como debe ser, no mover más el avispero con un gobierno que no pareciera que no quiere entender, pero que les está echando la culpa directamente a ustedes. ¿Esto se No, soluciona pagando o no, Nacho? no, pues mira, te lo voy a decir de frente, Luis Carlos. Es evidente porque yo no voy a desconocer el problema, nos están distrayendo, estamos cayendo en la trampa de desviar el problema. Y lo que hago es invitar al gobierno a que nos salgamos de esa narrativa porque estamos hablando de vidas, por Dios. Es que ya no estamos hablando, yo entiendo que hay industrias afectadas, la energética, otras muchas, pero en realidad aquí estamos hablando de vidas. Y voy a ponerte un paso anterior, incluso además de pagando, Luis Carlos, por lo menos sentándonos a hablar con los diferentes actores. Voy a decir algo de lo cual me siento orgulloso. Tú sabes, Luis Carlos, que esto es una industria que lleva más de 100 años en el país. Nosotros tenemos laboratorios que llevan 150 años en el país. Esto es una industria que a pesar de problemas de cartera de 200 días ha permanecido. Es una industria que a pesar de los problemas, hay laboratorios que tienen 1.000 personas en Colombia investigando nuevas oportunidades de salvar vidas de los pacientes. Seguimos en una industria que sigue presente a pesar de las vicisitudes, a pesar de ser señalada. Está claro que hemos sido resilientes, hemos sido comprometidos, pero es que estamos llegando al punto que ya no se trata de cartera, ya no se trata de flujo de recursos, se trata de personas. Y eso es lo que más me ha impactado de las diferentes comunicaciones que hemos recibido del viernes a hoy, en donde si tú ves, la palabra pacientes aparece muy poco. Aparecen palabras muy fuertes, aparece un vocabulario de señalamiento, aparece un lenguaje de buenos y malos, pero en ningún momento ponemos en la mitad, para mí, los más relevantes de conversación que son los pacientes. Y ahí soy lineal y directo, como son ustedes claramente. Si dejamos de hablar de los pacientes, dejamos de hablar de salud. Sí, Y creo que ahí estamos cayendo, incluso caemos en la trampa de contestar, y por eso no lo hago, Luis Carlos, sí, sí, sí. caemos en la trampa de contestar tweets o contestar mensajes por X, que no son el problema recurrente. Yo no saco nada aclarando una cifra o aclarando una foto que no es real, cuando en realidad lo que hay detrás son personas esperando un medicamento. Y ahí es donde tenemos que parar la conversación. Doctor Ignacio, ¿cuántas personas están afectadas por ausencia o falta de medicamentos hoy? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos son los dolientes hoy los pacientes? Hoy calculamos que debemos estar entre un 10 y 15% de mayores incidencias de entrega o no entrega de medicamentos de última generación, llamémoslos oncológicos, llamemos de enfermedades de cierta complejidad. En realidad, y usted lo sabe muy bien, matemáticamente, el problema de las coyunturas como estas es que se vuelven efectos multiplicadores día a día. Esto no hay que esperar a ver en 6 meses qué pasa. Es que lo que vimos en Cali es un efecto que se multiplica por X todos los días. ¿Por qué? Porque usted muy bien sabe que cuando usted necesita un tratamiento oncológico, es que no da para que le digamos que en un mes se puede entregar. Es que un tratamiento oncológico es de fecha exacta y porque el pronóstico implica que si usted no se hace un tratamiento de quimioterapia, la incidencia o el riesgo de muerte es mucho mayor. Esto es de días y de horas. Y voy a poner un ejemplo además que está pasando, Luis Carlos. Imagínese que usted va a su prestador de servicio y logra que el médico le entregue una fórmula. Las fórmulas en general se vencen a los 30 días. Y usted va al dispensario y le dicen, no, qué pena, pero en 45 días. Ah, ok, usted es un enfermo de cáncer. Tiene que volver al médico que le dé una fórmula que se le venció y tiene que volver a que en 3 meses le entregue el medicamento. La posibilidad y riesgo de muerte ahí es muy alta. Estamos hablando de esto, Luis Carlos. No, Y eso son historias de todos los días hoy en el país. es terrible, doctor Ignacio. Tradúzcame qué significa esto de 10 o 15% de mayores incidencias. Claro, uno puede ir haciendo múltiples en términos de porcentajes de personas que ya no le entregan medicamentos. Entonces, cuando usted estaba recibiendo un medicamento semanal o diario, cada semana un 10% adicional se va sumando que no le entregan el medicamento. Lo que ha subido es, en esta teoría de círculos, uno tiene un porcentaje de personas que están esperando un medicamento para ser dispensado y va creciendo
en números cercanos al 10%. Esto, pues, imagínense lo que puede ir sucediendo si lo proyectamos a 6 meses, a un año, etc. ¿Hay un cálculo de personas afectadas hoy por falta de medicamentos o por entrega parcial de medicamentos? Un número, esta gente, este es el número este es el número de colombianos que hoy tiene problemas. Yo, pues, por no ser un tema de la industria en temas de oferta y demanda, por temas de gobierno cooperativo me abstengo, porque evidentemente es un tema que corresponde más a los líderes de pacientes o diferentes actores del sistema, y prefiero no contestarlo. Lo que sí tenemos claro es que las historias se están repitiendo y, como le digo, un porcentaje cercano al 10% semanal está dejando de recibir sus Claro, medicamentos. 10% al semanal está dejando de recibir sus medicamentos. Una de cada 10 personas está dejando de recibir sus medicamentos. Eso es gravísimo. Doctor Gaitán, antes de estos trinos del fin de semana, ¿habló alguien con ustedes? ¿Habló el ministro? ¿Alguien les dijo algo? ¿O ustedes, como todos los colombianos, se levantaron y vieron esos trinos y dijeron, caramba, ¿qué es lo que está pasando acá? Voy a confesarle un tema a ti por lo que las 1000 veces que hemos conversado, o no sé cuántas, en este camino de construcción de esta manera, de acercarse a los ciudadanos. E incluso te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que la semana pasada iniciaron las mesas para la discusión de la UPC. Y nosotros levantamos la mano, dijimos al ministro Jaramillo que queríamos participar en las mesas. Él nos contesta un día antes, nos dice que por algún decreto nosotros no debemos participar en las mesas, porque el decreto es taxativo y dice quiénes deben participar en la mesa de construcción de la UPC. Y eso creo que es un gran ejemplo de lo que está pasando en este momento en el país. Esto volvimos una conversación de buenos, de malos. Los buenos son unos, los malos son otros. Y yo no entiendo, Luis Carlos, cómo en una mesa de construcción de un modelo financiero para financiar la cobertura de los colombianos no cabemos todos los actores de salud. Y lo digo porque, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a reiterar en esta gran audiencia que tienes tú. Aquí realmente, si rápidamente el gobierno no reacciona y entiende que esto no es un tema de andar señalando culpables, en realidad vamos a seguir ausentándonos de la vida de las personas. Y la verdad sí, Luis Carlos, hemos buscado de todas las maneras participar en los diferentes lugares y no hablo desde el dolor de no participar, porque de alguna manera esto es una forma de participar. Hemos enviado alternativas de solución en diferentes momentos de la salud al Ministerio de Salud, al INVIMA, al Ministerio de Hacienda. Seguimos participando. Pero esto de seguir generando una conversación en donde nos apartan a unos, me parece que no construye. Y tú lo sabes más que nadie. Romper conversaciones y romper diálogos es simplemente aumentar las incidencias de vida de las personas, y es donde quiero poner la alerta. Doctor Nacho, ¿cómo se destraba esto ya? Las familias que hoy están, el paciente de cáncer que no está recibiendo su medicina, ¿cuál es la solución ya? ¿Qué es lo que tienen que pedir ya? ¿Cómo se destraba esto ya? Hay dos caminos, yo diría que lo decimos coloquialmente como mangos bajitos. Uno, primero, en la estructura del presupuesto general de la Nación, hemos encontrado algunos mecanismos de traslado de recursos que están asignados ya al presupuesto, que podrían inyectar en el corto plazo recursos al sistema para un poco detener este déficit. Tú sabes que ahorita estamos haciendo, por ejemplo, giros, Luis Carlos, para lo que llamamos plazos máximos, es decir, aquellos pagos que se hacen para enfermedades de alta incidencia del 2022. Entonces calcula lo que estamos arrastrando, que ojo, que estamos arrastrando hace muchos años, también hay que ser consciente. Entonces, primero diría que vía presupuesto general de la Nación, hacer un análisis puro fiscal para hacer traslados y giros recurrentes. Y el segundo, sin duda estamos dispuestos a sentarnos a buscar un sistema más eficiente. Tú lo sabes por puro principio logístico, por puro proceso de operación, que uno puede buscar rápidamente eficiencias para hacer que los recursos, para utilizar una palabra de hogar de familia, rindan más. Todavía siempre podemos hacer un esfuerzo y creo que estamos dispuestos a hacerlo, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2. Y ya a mediano plazo, Luis Carlos, por pura teoría de financiamiento, hemos presentado un documento a la opinión pública en donde existen mecanismos, por ejemplo, que hoy utilizan en muchos países del mundo, como los microseguros, Luis Carlos, en donde las personas con determinada capacidad adquisitiva comiencen a asegurar a futuro determinadas enfermedades para disminuir un poco la presión al sistema. Es que en realidad, Luis Carlos, lo digo con todo respeto, siempre existen mecanismos de solución, pero cuando uno no los busca, pues no aparecen. Y en realidad, como estamos parados en el conflicto, no estamos parados en la solución. Y a punta de X, a punta de mensajes,
que generan conflicto, pues el problema de los pacientes sigue. En cambio, si nos paráramos a conversar sobre la solución, rápidamente encontraríamos un sistema más eficiente. Pues supremamente claro esta mañana, doctor Ignacio Gaitán, esta situación que viven los pacientes en Colombia. Ojalá esto se destrabe, ojalá esto llegue a los oídos que tiene que ser. Un saludo para todos sus representados. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.